durante el mundo antiguo. Mucho antes de que se construyeran las pirámides, antes de los grandes imperios, existía una civilización que las escrituras apenas mencionan de pasada. Era la época de Yared, el bisabuelo de Noé. La humanidad apenas empezaba a expandirse por la faz de la tierra. Pero no estaban solos. Desde los confines del cielo, una orden de 200 ángeles, seres de luz inmensa y poder incomprensible, observaban a los hombres. La Biblia y el libro de Enoc los llaman los vigilantes. Su misión original era clara: ser los guardianes silenciosos de la creación de Dios. Proteger y observar, pero nunca intervenir. Sin embargo, al mirar hacia abajo, algo en ellos cambió. Se percataron de una debilidad que jamás habían experimentado en la perfección del cielo: el deseo. Vieron que las mujeres humanas eran hermosas. Lo que empezó como simple fascinación, pronto se convirtió en una obsesión que alteraría el destino del universo. Shemijasa, el líder de los vigilantes, sabía muy bien que el abismo los esperaba si rompían la ley divina. Pero la tentación fue más fuerte que su obediencia. Temiendo ser el único en cargar con el castigo, Shemijasa reunió a los 199 ángeles restantes en la oscuridad celestial. Descendieron en total secreto y aterrizaron en una cumbre cubierta de nieve, un lugar que hoy conocemos como el Monte Hermón. Allí, bajo la fría luz de las estrellas, las 200 entidades celestiales hicieron un pacto de sangre. Un juramento inquebrantable de maldición mutua. Todos sufrirían las consecuencias juntos. Ya no había marcha atrás. Habían abandonado la gloria de Dios. El descenso de los vigilantes trajo el fin de la inocencia humana. Tomaron esposas entre las mujeres de la tierra, alterando el orden natural creado en el Edén. Pero su transgresión no terminó ahí. Para ganarse el favor de la humanidad, comenzaron a revelar los secretos reservados únicamente para el cielo. El ángel Azazel enseñó a los hombres el arte de la guerra. Les mostró cómo extraer los metales de la tierra para forjar la primera espada, el primer escudo y la primera armadura. De pronto, la humanidad descubrió cómo matarse con eficiencia. Pero Azazel también corrompió a las mujeres. Les enseñó el secreto de los cosméticos, las piedras preciosas y el arte de pintar sus ojos, despertando una vanidad artificial que corrompió el corazón de la sociedad. Otros ángeles como Semyasa y Hermoni enseñaron brujería, los secretos de las raíces, la magia negra y la astrología. La tierra, que antes era un lugar de trabajo y adoración a Dios, se convirtió rápidamente en un escenario de derramamiento de sangre e impiedad tecnológica y espiritual. Los mortales no estaban listos para el conocimiento de los inmortales. Pero el pecado más grande, el que provocó la ira divina, estaba a punto de nacer. De aquella unión prohibida entre carne mortal y espíritu angelical, las mujeres dieron a luz a algo que nunca debió existir. Los Nefilim no eran humanos, no eran ángeles, eran abominaciones de la naturaleza. Los antiguos textos los describen como gigantes desproporcionados, titanes de una fuerza colosal que superaba cualquier entendimiento. La Biblia los llama los héroes de la antigüedad, varones de renombre.
Pero el libro de Enoc revela su verdadera naturaleza oscura. Estos gigantes no sentían compasión. Al principio, la humanidad, asombrada, intentó alimentarlos y servirles. Pero el apetito de los Nefilim era insaciable. Consumieron todas las cosechas, devoraron todo el esfuerzo y el trabajo de los hombres. Y cuando la humanidad ya no pudo sostenerlos, los monstruos miraron a sus propios creadores. El hambre los llevó a la locura. Los Nefilim se volvieron contra los humanos, cazándolos por deporte y alimento, llenando la tierra con el grito ahogado de los inocentes. Fue la primera vez que el caos y la sangre inundaron el mundo creado por Dios. El reinado de los vigilantes dio a luz a una era de oscuridad sin precedentes. De su unión profana con las mujeres humanas nacieron los Nefilim. Al principio, su crecimiento fue motivo de asombro. Los hombres los consideraron semidioses, héroes bendecidos. Pero esta ilusión duró poco. Estos gigantes no tenían un alma humana. En su interior ardía el instinto depredador de los ángeles caídos. Su hambre se volvió incontrolable. Cientos de monstruos colosales vagaban por los campos de la tierra. Consumieron el esfuerzo de comunidades enteras, devorando los rebaños, los cultivos y los inmensos bosques. Cuando agotaron la comida de los hombres, el terror verdadero comenzó. Imagina el horror de las primeras aldeas. Los humanos, que antes caminaban libres por los valles, ahora se escondían en cavernas subterráneas, aterrorizados, escuchando el eco de pasos gigantescos que hacían temblar las montañas y los cimientos de la tierra. Cientos de Nefilim comenzaron a cazar a la humanidad sin piedad. Las antiguas ciudades cayeron bajo la fuerza aplastante de hordas de titanes sedientos de sangre. Los textos prohibidos en el libro de Enoc narran un nivel de locura inimaginable. Los gigantes, enajenados por el hambre insaciable, incluso comenzaron a devorarse entre ellos. La violencia inundó el mundo prediluviano. La tierra misma parecía enferma, marchita por el caos y la oscuridad. Un grito de dolor masivo ascendió desde los campos cubiertos de restos y huesos destrozados. El clamor de la sangre derramada subió hacia las estrellas, pidiendo justicia divina. Pero este lamento no quedó sin respuesta. En lo más alto del cielo, donde la pureza absoluta aún reinaba, 4 seres celestiales, majestuosos e inmensos, escucharon los gritos agonizantes de la humanidad. Los arcángeles Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel, guardianes supremos del trono de Dios, se asomaron desde las nubes celestiales y observaron la tierra completamente destruida. Vieron la sangre derramada por la espada de Azazel y los secretos prohibidos revelados por Shemijasa. Y vieron a los cientos de monstruosos Nefilim exterminando por completo la obra sagrada del Creador. Llevando el lamento de las almas destrozadas, los 4 arcángeles se postraron. Cayeron de rodillas en el santuario celestial, ante la luz deslumbrante del trono del Altísimo. «Miren la tierra», clamaron con voz de trueno y tristeza. «Se ha llenado de sangre y opresión por culpa de los vigilantes celestiales. Las almas de los hombres muertos lloran, y sus gritos han llegado hasta las puertas del cielo». El Creador del universo escuchó,
y la justicia absoluta estaba a punto de caer sobre el mundo antiguo. El clamor de la tierra destrozada llegó finalmente al trono del Creador. Los 4 arcángeles, Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel, aguardaban la sentencia suprema. Y el decreto divino resonó en los cielos. Una limpieza absoluta de la creación era inminente. La primera orden fue entregada al arcángel Uriel, el iluminador. «Ve al hijo de Lamec», dictó la voz celestial, «y dile en mi nombre, escóndete». Uriel descendió hacia un hombre justo llamado Noé, revelándole el fin inevitable de toda carne. Le instruyó cómo sobrevivir al cataclismo que borraría la corrupción del mundo. Si quieres ver cómo Noé construyó la arca, te invito a ver el video que aparece aquí arriba. Mientras tanto, la tarea más implacable recayó sobre Rafael y Gabriel. Rafael recibió la orden de buscar y encadenar a Azazel, el demonio que enseñó la guerra y la forja de armas sangrientas. «Átalo de pies y manos», fue el mandato, «y arrójalo en las tinieblas del desierto de Dudael». En una batalla épica, el arcángel sometió al líder rebelde, sepultándolo bajo rocas oscuras y afiladas. Allí permanecerá en agonía hasta el día del juicio final, para luego ser arrojado al fuego eterno. Gabriel, por su parte, desató el caos divino directamente sobre los Nefilim. Incitó a los gigantes sedientos de sangre unos contra otros, provocando una guerra fratricida. Los inmortales vigilantes tuvieron que ver, impotentes, cómo sus amados hijos se destrozaban mutuamente en una carnicería colosal. No hubo piedad para los hijos de la desobediencia. Su fin llegaría por sus propias manos. Y finalmente, el arcángel Miguel fue enviado por Samyasa, el líder supremo de la rebelión celestial. Miguel lo ató junto a sus seguidores, encadenándolos en los abismos más profundos de la tierra. La prisión subterránea fue sellada por 70 generaciones. Una espera agónica en la oscuridad absoluta. Con los líderes aprisionados y los monstruos aniquilados, llegó el momento de purificar la tierra. Las cataratas del cielo se abrieron de par en par. Las fuentes del gran abismo profundo se rompieron. Una lluvia apocalíptica y furiosa descendió sobre el mundo antiguo. Las aguas negras y turbulentas barrieron las ciudades corruptas, las fortalezas caídas y los altares de arrogancia. Las voces de magia oscura y ambición fueron silenciadas bajo montañas de agua fría y aplastante. Solo el arca de madera, resistiendo la furia de los mares, flotó sobre la tumba de una era olvidada, llevando en su interior la semilla sagrada de un nuevo comienzo para la humanidad. Pero el libro de Enoc nos deja una advertencia mucho más oscura y persistente. Los cuerpos físicos de los gigantes Nefilim fueron destruidos, pero sus espíritus no. Al haber nacido de ángeles inmortales y mujeres mortales, esos espíritus no pudieron ascender al cielo, ni la tierra podía retenerlos. Fueron condenados a vagar por nuestro mundo como entidades incorpóreas. Son los espíritus inmundos, los demonios de la antigüedad, condenados a buscar cuerpos humanos que habitar, afligiendo a la descendencia de Noé con locura, enfermedades y tentación hasta el fin de los tiempos.
La historia de los vigilantes no es solo un mito de gigantes y diluvios. Es la crónica oculta y terrorífica de por qué el mal se arraigó tan profundamente en la psique humana. Es la prueba irrefutable de que, incluso en la noche más oscura, la justicia divina nunca duerme y todo pecado tiene su precio. El libro de Enoc fue prohibido, apartado de nuestras Biblias, ocultado por siglos en las sombras de la historia. Pero sus palabras han vuelto a despertar en el momento que les corresponde. Para quienes tengan oídos y ojos, el eco de aquel mundo antediluviano sigue advirtiéndonos hoy. La historia siempre se repite,